Dicen que ningún ser humano está preparado para escuchar la voz de un muerto. Pero yo la escuché, y no en un sueño, ni en una alucinación, ni en un recuerdo confuso. No, la escuché en vivo a través de mi viejo teléfono fijo, con la misma nitidez y el mismo tono que me acompañaron durante 40 años de matrimonio. Era exactamente las 2 en punto de la madrugada cuando sonó el teléfono. Ese sonido seco antiguo que retumba por toda la casa me arrancó de un sueño ligero. Recuerdo que me incorporé sobresaltada con esa pesadez en el pecho que tienen quienes duermen solos desde hace demasiado tiempo. Había tormenta, el viento golpeaba las persianas y las farolas del barrio apenas iluminaban la calle. Tomé el auricular con la mano temblorosa, sin imaginar que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Isabel, sal de la casa ahora mismo, lo más rápido que puedas, y no confíes en nuestro hijo. Sentí que el alma se me escapaba por la espalda. Era Julián, mi marido, mi compañero de vida, el padre de mi hijo, el hombre que había sido enterrado 5 años atrás bajo una lápida fría en el cementerio de la Almudena. Todo mi cuerpo se quedó rígido, helado, incapaz de pensar, de reaccionar, de aceptar lo imposible. Julián, susurré ahogada. ¿Eres tú? Pero la llamada ya había terminado. Solo escuché el pitido largo continuo que anuncia el silencio, la nada. Y sin embargo, yo seguía oyendo la voz dentro de mi cabeza, como si él aún estuviera ahí respirando al otro lado. No sé cuánto tiempo pasé así paralizada, apretando el auricular contra mi pecho. Tal vez unos segundos, tal vez 1 minuto. Pero recuerdo con total claridad el miedo. Ese miedo visceral, infantil, primitivo. El tipo de miedo que solo se siente cuando te das cuenta de que tu mundo entero acaba de romperse. De repente el instinto me agitó como si una mano invisible me empujara. Me levanté con brusquedad, busqué un abrigo, metí los pies en unas zapatillas viejas y salí de la casa sin mirar atrás. Ni siquiera cogí mi bolso, ni mi documentación, ni mi móvil. Solo quería huir. El frío de la madrugada madrileña me golpeó el rostro. El aire olía a lluvia, a electricidad, a peligro. Empecé a caminar deprisa por la acera mirando hacia todos lados, sin saber exactamente de qué estaba huyendo. Solo sabía que Julián nunca me habría pedido algo así, sin un motivo de peso. Y entonces ocurrió. A 2 calles de mi casa escuché una explosión. No fue grande, no fue espectacular, pero sí lo suficientemente fuerte como para que el suelo vibrara bajo mis pies. Me giré con brusquedad, el corazón saltándome en el pecho, pero la explosión no provenía de mi casa. Venía de un edificio cercano, uno de esos bloques antiguos, con locales en la planta baja. A lo lejos, vi una columna de humo pequeña pero intensa, como si algo se hubiera incendiado de repente. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar los latidos. Sentí la misma sensación de irrealidad que se siente en un accidente. Sabes que estás viva, pero no sabes por cuánto tiempo más. Seguí caminando. Ni siquiera era consciente de hacia dónde me dirigía. Finalmente, llegué a la placita donde está el bar de Manolo, el único sitio que abre a las 7 de la mañana, pero donde a veces dejan las luces del interior encendidas durante la noche. Me senté en un banco, sola, temblando. Las manos me sudaban y aún así estaban congeladas. El eco de la voz de Julián no dejaba de repetirse una y otra vez.
y no confíes en nuestro hijo. Aquella frase me perforó el alma. Mi hijo, Sergio, mi único hijo, el niño al que había criado con tanto esfuerzo, el hombre al que había visto caer y levantarse tantas veces. ¿Qué tenía que ver él en todo aquello? ¿Por qué Julián, si es que realmente había sido él, me advertiría algo así? ¿Y por qué ahora, 5 años después de su muerte, me obligué a respirar despacio, a intentar que la razón dominara el pánico? Tenía que mantenerme en pie. Tenía que descubrir qué demonios estaba pasando. Cuando el cielo empezó a aclararse y los primeros vecinos salieron a pasear a sus perros, regresé lentamente hacia el bar. Sabía que abrirían pronto y necesitaba un lugar donde pensar. A las 7 en punto entré. Manolo me miró sorprendido. «Isabel, mujer, ¿pero qué horas son estas? Estás pálida como la cera». No supe qué responderle. Me limité a pedir un café con leche bien caliente. Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetar la taza con ambas. Fue entonces cuando en la televisión, que siempre dejan puesta, apareció el boletín de noticias de la mañana. El presentador, con su tono habitual, mencionó un suceso local. Un pequeño incendio afectó esta madrugada a un edificio en el barrio de San Isidro. Los bomberos encontraron un cuerpo sin vida dentro del local donde comenzó el fuego. Las autoridades investigan si el incendio fue un accidente o si hay indicios de actividad criminal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La explosión, el humo, el cuerpo y la llamada de Julián. Tomé aire, apoyé la mano en la barra y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo parecía conectado, pero todavía no sabía cómo. Lo único que sí sabía era esto: mi marido muerto me había salvado la vida. Y ahora tenía que averiguar por qué. Sergio siguió de pie en medio de la cocina, con los puños apretados y la respiración agitada. Yo lo miraba como si estuviera viendo por primera vez a un desconocido que llevaba años viviendo con mi apellido. «No he venido para discutir sobre fantasmas», dijo al fin pasando una mano por el pelo. «He venido porque la policía puede venir a preguntarte por mí y quiero que sepas qué decir». Sentí un pinchazo en la nuca. «¿La policía?», repetí. «¿Por lo del incendio?». Él dudó una fracción de segundo. «Puede», respondió. «El local que se ha quemado era de un conocido. Han dicho que había un muerto. Supongo que harán preguntas a todo el mundo». Mercedes y yo intercambiamos una mirada. Era evidente que Sergio sabía más de lo que decía. «¿Qué tipo de conocido?», pregunté. «¿Un amigo? ¿Un socio?». «Mamá, no empieces», bufó. «Era un chico del barrio, ya está. Hacíamos algunos trabajos juntos. Nada grave». Sus nada graves siempre habían acabado siendo todo lo contrario. «¿Tenías dinero metido en ese negocio?», insistí. Sergio apretó la mandíbula. «No es eso. Solo podría ser que alguien me nombrara. Y no quiero que tú te pongas nerviosa si vienen a la puerta». Demasiado tarde para eso, pensé. «Pues lo mejor sería que fueras tú mismo a la comisaría y dieras tu versión», intervino Mercedes. «Así no tienen que venir a buscarte». Él la miró con irritación. «Gracias por el consejo, pero ya soy mayorcito», respondió. «Mamá, en serio, ¿podemos hablar en casa? No quiero montar un drama delante de la vecina». La frase me dolió. «Mi casa está donde yo me sienta segura», dije. «Y hoy Sergio no es en ese piso». Durante un segundo vi en sus ojos al niño que traía rodillas raspadas y dibujos del colegio. Luego la expresión se endureció. «Haced lo que queráis», masculló. «Solo recuerda que la policía puede aparecer.
y que si empiezas a decirles que te llama papá desde el más allá, van a pensar que estás perdiendo la cabeza. Se dio la vuelta y se fue. Escuchamos el portazo segundos después. El silencio que quedó fue espeso. No me gusta, dijo Mercedes, ni cómo habla ni lo que calla. Yo respiré hondo. Es mi hijo, susurré. Y sin embargo, llevo años sintiendo que sé más de la gente del mercado que de él. Nos quedamos un rato en silencio. Afuera la vida seguía. De pronto recordé algo. El número, dije. El número desde el que me llamaron anoche. Mercedes me miró sin entender. Tu teléfono fijo debe de haberlo registrado, expliqué. Si sabemos de qué número vino. No terminé la frase. Nos levantamos casi a la vez. Bajar a mi piso fue como descender a una escena que no quería volver a ver. Cada peldaño resonaba distinto. Al llegar a mi rellano, me detuve antes de meter la llave en la cerradura. «¡Estoy contigo!», murmuró Mercedes apoyándome una mano en la espalda. Abrí. El olor familiar me golpeó detergente, muebles viejos, y ese leve aroma a colonia de hombre que 5 años después aún parecía aferrado al pasillo. Avancé hasta el salón, donde el teléfono fijo descansaba sobre la mesita. Me acerqué como si fuera un animal que pudiera morderme. Cogí el auricular, miré la pequeña pantalla digital del aparato. Los números estaban ahí en una lista, llamadas recibidas. La última tenía marcada la hora 0200. El número asociado hizo que se me encogiera el estómago. No era desconocido. ¿Lo reconoces?, preguntó Mercedes. Asentí. Tragué saliva. Es el número del antiguo taller de Julián. La nave donde trabajaba antes de que la empresa cerrara. La empresa había echado el cierre hacía más de 3 años. El número, en teoría, llevaba tiempo dado de baja. Lo habíamos tachado de la libreta de contactos. Y aún así, ahí estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Eso no tiene sentido», murmuró Mercedes. «Si el taller ya no existe». Me llevé una mano a la frente. Antes del infarto Julián estaba muy raro, dije. Me decía que en la empresa pasaban cosas turbias, que había algo con las facturas con los camiones, que quizá tenía que denunciar. Miré el aparato como si fuera una caja negra de avión. Quizá dejó algo allí, añadí. Algún documento, alguna prueba. Algo que explique por qué su número muerto me llama 5 años después. Mercedes frunció el ceño. ¿Y quién podría activar ese número?, preguntó. ¿Un técnico despistado? ¿Alguien que quiere asustarte? No lo sabía. Pero la idea de quedarme sin respuesta me era más insoportable que el miedo. «Necesito hablar con Antonio», dije de pronto. «¿Te acuerdas, el compañero de Julián, el de Vallecas?» Sí, el gordito simpático asintió. «¿Aún tienes su número?» Lo busqué en la agenda de papel del cajón de la mesita. Allí estaba con su letra Antonio Trabajo. Marqué desde el fijo. Tardó en contestar. «Diga». «Antonio, soy Isabel, la mujer de Julián». Silencio corto al otro lado. Después su voz se suavizó. «Hombre, Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» Un poco inquieta, admití. «Necesito hablar contigo de algo que tiene que ver con él. Y con el taller». Antonio dudó. «Esto no es mejor en persona», dijo al fin. «No me gusta mucho hablar de esas cosas por teléfono. Si quieres, quedamos en el bar de siempre, aquí en Vallecas. Sobre las 12. Te invito a un café». Colgué con la sensación de que aquel café iba a saber a pasado revuelto. Miré a Mercedes. «¿Vienes conmigo?» «Claro», respondió. A estas alturas de la vida, si hay que meterse en líos, mejor acompañada. Antes de salir del piso, miré una vez más el teléfono fijo. El número del taller seguía allí como un dedo acusador
señalando años que yo había preferido no mirar de frente. No lo sabía aún, pero esa pantalla iluminada era la puerta de entrada a un rastro que Julián había dejado atrás, esperando que algún día yo tuviera el valor de seguirlo. El viaje en metro hasta Vallecas fue corto en minutos, pero larguísimo en mi cabeza. Solo veía el número del taller en la pantalla del fijo, la hora de la llamada y la frase de Julián clavada en el pecho. No confíes en nuestro hijo. Respira, Isabel, dijo Mercedes a mi lado. Primero escuchamos a Antonio y luego decides qué hacer. Asentí aunque el corazón no le hizo mucho caso. El bar donde habíamos quedado seguía igual que siempre, toldo verde, mesas de metal, olor a café. Antonio nos esperaba al fondo. Había engordado y tenía más canas, pero su mirada era la misma. Isabel, me besó las mejillas. Y tú debes de ser Mercedes. La vecina sonrió ella. Hoy vengo de testigo. Nos sentamos. Antonio jugueteó un momento con la cucharilla antes de hablar. Cuando llamaste supe que lo del taller no estaba muerto, dijo. Tu Julián era de los que removían. Anoche sonó mi fijo, expliqué. Oí su voz. Me dijo que saliera de casa y que no confiara en Sergio. Luego escuché una explosión. Hoy en las noticias hablan de un incendio en el local de un tal Mateo. Y mi hijo me avisa de policías. Antonio apretó la mandíbula. Lo de la voz no sé cómo encajarlo, admitió. Pero a Mateo sí lo conozco. Y también sé lo que Julián estaba investigando. Sacó un sobre del interior de la chaqueta y lo dejó en la mesa. Esto me lo dio 2 semanas antes de morirse, explicó. Si me pasa algo raro es para Isabel. Solo dáselo si ves que corre peligro. Abrí el sobre. Dentro había facturas, correos impresos, notas rápidas. Cifras que no cuadraban, nombres repetidos. La empresa desviaba dinero, dijo en voz baja. Camiones que en los papeles llevaban una cosa y en realidad otra. Julián empezó a juntar pruebas. Y siempre aparecía el mismo nombre, Mateo. ¿El del local incendiado?, preguntó Mercedes. El mismo, asintió. Cuando el taller cerró, se puso por su cuenta. Pero no dejó de hacer trampas. Y un día arrastró a tu hijo. Sentí que se me helaban las manos. ¿A Sergio? Sí, respondió. Le ofreció invertir, firmar papeles, prestar su nombre para unas cuentas. Para Sergio eran 4 firmas y algo de dinero fácil. Para Mateo, una pantalla si venían inspecciones. Julián se enteró y se puso hecho una furia. Por eso empezó a guardar papeles. Quería ir a Hacienda, incluso habló con un inspector, uno llamado Delgado. Pero se murió antes, terminé. Antonio asintió. Estaba nervioso, decía que lo vigilaban. Luego el infarto rápido y todos a callar. Yo también. Guardé el sobre y miré para otro lado. Hoy me arrepiento. Me ardían los ojos, pero me tragué las lágrimas. ¿Crees que la llamada tiene que ver con esto?, pregunté. ¿Que alguien usa el viejo número del taller para asustarme? No debería ni funcionar, contestó. Pero hay líneas que nadie corta. Si alguien tuvo acceso, podría usarla. O puede que quedara algo programado por el propio Julián. No lo sé. Lo que sí sé es que si Mateo ha muerto en ese incendio, los que quedaban van a buscar un culpable. Y Sergio, con su nombre en los papeles, es candidato perfecto. Mercedes intervino. Y una madre sola es una buena palanca para presionarlo, dijo. Si quieren que calle o que haga algo, te tocarán a ti. Miré el sobre. Sentí más rabia que miedo. Voy a llevar esto a la policía, dije. Julián no guardó todo esto para que acabara amarillento en un cajón.
Ve a tu comisaría y pide por el inspector Delgado, dijo Antonio. Al menos sabrá quién era tu marido. Pagamos y salimos a la calle. La vida en Vallecas seguía gente con bolsas, niños de la mano, el del pan gritando la oferta del día. Yo caminaba con el bolso pegado al cuerpo, como si llevara una bomba. El móvil de Mercedes vibró. «Es tu hijo», dijo. «Lo pongo en manos libres». Asentí. «Sí», contestó ella. «¿Dónde está mi madre?». La voz de Sergio sonaba tensa. «He ido a tu casa y no está». «Ha salido conmigo», respondió. «Estamos dando una vuelta». Una vuelta. Ahora su tono se volvió más duro. «Escuchadme bien, hay gente preguntando cosas. Es mejor que mi madre no se meta en historias de papá. Que no vaya a comisarías ni saque papeles». Nos miramos Mercedes y yo. «¿Qué gente, Sergio?», pregunté. «Los amigos de Mateo, los mismos que te metieron en ese negocio». Se hizo un silencio largo. «¡Mamá!». Su voz bajó. «Ojalá pudiera explicártelo sin meterte en peligro. Solo te pido una cosa, no lleves nada a la policía. No nombres a Mateo. No remuevas el pasado. Esta vez hazme caso». No contesté. Escuchar a mi propio hijo repetir exactamente lo que cualquier matón diría por él fue como recibir otra llamada de madrugada. Solo que ahora estaba bien despierta. Colgó. Mercedes guardó despacio el teléfono. «Pues ya está», dijo. «Advertencia gratis». Y confirmación añadí. «¿De qué?». «De que ya no puedo quedarme quieta», respondí. «Si Sergio teme tanto que hable, es porque sabe que lo que Julián olía era real. Y si alguien piensa que una llamada a las 2 de la mañana va a asustarme para siempre, es que no conoce a la mujer con la que se casó». Mientras volvíamos hacia el metro, el miedo seguía ahí pegado a la piel. Pero debajo empezaba a crecer algo nuevo, una determinación fría. Julián me había salvado la vida con una llamada imposible. Ahora, hoy, me tocaba a mí decidir qué iba a hacer con esa segunda oportunidad. La comisaría del barrio no tenía nada de espectacular. Un edificio de ladrillo claro y una puerta de cristal que se atascaba al abrir. Mercedes y yo nos miramos un segundo antes de entrar, como si al cruzar ese umbral dejáramos atrás la vida de antes. Dentro olía a café recalentado y a papel. Un funcionario rellenaba formularios detrás de un mostrador. Yo me acerqué con el sobre de Antonio apretado contra el pecho. «Buenos días», dije. «Quisiera hablar con el inspector Delgado. Es sobre mi marido y sobre lo que está pasando ahora». El funcionario alzó la vista, me observó un instante y tecleó algo en el ordenador. «Nombre: Isabel Martín. Mi marido se llamaba Julián García. Hace años habló con él sobre una empresa de transporte. Siéntese un momento, por favor». Nos acomodamos en unas sillas duras. Miré el reloj de la pared, las 11:20. Por fin un agente nos hizo un gesto desde una puerta lateral. «Doña Isabel, por aquí». El despacho del inspector Delgado era pequeño. El hombre que se levantó para saludarme tenía el pelo casi blanco, pero los ojos vivos. «Me acuerdo de usted», dijo, «y de su marido. Tome asiento. Cuénteme». Respiré hondo. «Anoche, 5 años después de enterrarlo, Julián me llamó por teléfono», respondí. «Y creo que esa llamada me salvó la vida». Conté la historia desde el principio, la llamada a las 2 de la madrugada, la frase sobre Sergio, el incendio, el número del taller, el sobre de Antonio, las evasivas de mi hijo. Delgado escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejé el sobre la mesa. «Esto me lo dio Antonio», añadí. «Dice que mi marido pensaba traérselo a usted». El inspector abrió el sobre
y empezó a revisar los papeles con la práctica de quien lleva años leyendo basura detrás de columnas de números. Sí, murmuró. Aquí hay lo que nos faltaba. Facturas falsas, rutas trucadas, sociedades pantalla. El tal Mateo ya nos sonaba. Lo teníamos en el radar, pero no podíamos unirlo a la antigua empresa de su marido. Y ahora aparece quemado en su propio local. Levantó la vista. Su Julián tenía razón, dijo. Aquí había más de lo que parecía. Y quizás su muerte llegó demasiado pronto para cerrarlo todo. La frase me pinchó por dentro. Y la llamada pregunté. ¿Cómo se explica que un número supuestamente muerto despierte a las 2 de la mañana con la voz de un hombre que ya no está? Delgado entrelazó los dedos. ¿Puedo explicarle una parte?, respondió. Cuando la empresa cerró el edificio, se quedó vacío, pero la línea física siguió ahí. Más tarde la usaron otros negocios. Hace unos meses, en otra investigación, se ordenó intervenir varias líneas del entorno, incluida esa. Abrió un cajón y sacó una carpeta fina. Anoche a las 12:00, nuestro sistema registró una única llamada saliente desde esa línea hacia su número fijo, explicó. No fue un agente. Fue un dispositivo automático, como los mensajes programados. Sentí que se me erizaba la piel. Un contestador, susurré. O algo parecido, asintió. Y aquí viene lo curioso. Hace 5 años, poco antes de morir su marido, vino por última vez a verme. Me dijo que si pasaba algo raro, quería que usted recibiera una advertencia. Le sugerí que lo hablara con usted, pero insistió. Un técnico de la compañía telefónica le ayudó a grabar un mensaje en la centralita del taller. Quedó ligado a esa línea. Se suponía que solo se activaría si alguien la manipulaba desde fuera. Me llevé la mano a la boca. Está diciendo que lo que oí anoche era exactamente el mensaje que grabó, entonces respondió. La línea se tocó desde el local de Mateo poco antes del incendio, y la centralita hizo lo único para lo que estaba programada: llamar a su casa y reproducirlo. La imagen de Julián eligiendo cada palabra me apretó el corazón. No confíes en nuestro hijo, murmuré. Hace 5 años Sergio aún no estaba metido con Mateo. Delgado suspiró. Su marido desconfiaba de varias personas, explicó, incluido ese amigo inversor que rondaba a su hijo. No sabía en qué lío acabaría, pero temía que lo usaran. Y también sabía una cosa que usted por amor iba a minimizar. No quería que dejara de quererlo, sino que no cerrara los ojos. Las lágrimas se desbordaron por fin. Y aún así el mensaje ha llegado con retraso, dije, cuando el daño ya estaba hecho. O quizá justo a tiempo para evitar otro, replicó Delgado. Anoche teníamos bajo vigilancia a uno de los socios de Mateo. Creíamos que iban a presionar a alguien a través de un familiar mayor sola, con piso en propiedad. No teníamos nombre, solo un perfil. El incendio lo precipitó todo. Y usted recibió la llamada antes de que pudieran llegar a su portal. Mercedes, que había estado callada, habló por fin. O sea que si se llega a quedar en casa... Delgado asintió. Probablemente hoy no estaríamos hablando con tanta calma. Me quedé mirando mis manos. Julián muerto me había empujado fuera de la cama y de la casa para mantenerme viva. Y de paso, me estaba obligando a mirar de frente lo que no quise ver. Y Sergio, pregunté en voz baja, ¿qué va a pasar con mi hijo? El inspector se reclinó en la silla. Su hijo no es un santo, Isabel, dijo. Firmó papeles que no entendía, se dejó llevar por promesas de dinero fácil, cerró los ojos ante cosas que no debía. Pero tampoco es el cerebro. Es un peón asustado. Y la gente con miedo
hace lo que le piden. Me dolió, pero no pude contradecirlo. Va a tener que declarar, continuó, y asumir su parte. Mejor que lo haga con usted al lado y con toda la verdad sobre la mesa que escondiéndose. Esconderse es lo que lo ha traído hasta aquí. Levantó el sobre. Lo que su marido empezó, podemos terminarlo ahora. Pero hace falta que usted acepte algo, que proteger a un hijo no siempre es tapar sus errores. A veces es obligarlo a mirarlos de frente. Sentí que cada palabra encajaba en un lugar incómodo dentro de mí. Julián me había salvado de morir aquella noche. Delgado me estaba invitando a salvar algo mucho más difícil, lo que quedaba de mi familia. Salimos del despacho del inspector Delgado en silencio, como si las paredes aún estuvieran repitiendo sus palabras. Afuera el pasillo de la comisaría se me antojaba distinto. No sé si era la luz o era yo, pero sentía que había entrado como una viuda asustada y salía como alguien a quien acababan de poner un espejo delante. En la puerta Mercedes me tocó el brazo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Miré sobre los papeles la puerta por donde habíamos salido. «Voy a hablar con mi hijo», respondí. Pero esta vez no como una madre que pide perdón por todo, sino como una mujer a la que acaban de salvar la vida 2 veces. Quedé con Sergio en mi piso. Él insistió por teléfono en que habláramos a solas. Yo acepté, pero le pedí a Mercedes que se quedara en el portal por si acaso. A nuestra edad, la intuición ya no es un capricho, es experiencia acumulada. Cuando Sergio entró en casa, miró alrededor como si no hubiera estado allí en años. Se dejó caer en la silla del comedor, frotándose la cara con las manos. Entonces dijo sin rodeos: «¿Fuiste a la policía?». Asentí. Sí. Les di los papeles de papá. Les conté lo de Mateo y lo de la llamada. Se echó hacia atrás soltando una carcajada seca. «Perfecto. Justo lo que necesitaba que mi madre me meta más en el lío». Su tono me habría hecho callar otras veces. Aquella tarde no. «No, Sergio», respondí. «Te metiste tú solo, cuando decidiste firmar sin leer callar, cuando veías cosas raras y escuchar a tipos que te prometían dinero fácil. Yo lo que he hecho es algo que debería haber hecho hace años, dejar de mirar hacia otro lado». Se hizo un silencio denso. Noté cómo la rabia me subía mezclada con un dolor antiguo. «¿Sabes qué es lo peor?», continué con la voz más firme de lo que sentía. «Que tu padre confió más en una centralita telefónica que en mi capacidad de abrir los ojos. Por eso dejó un mensaje programado. Porque sabía que si venía en persona a decirme: «Cuidado con nuestro hijo», yo le discutiría. Pero si ese mensaje llegaba en el momento justo, quizá por fin escucharía». Sergio me miró como si no me reconociera. «¿Tanto te ha lavado el cerebro la policía?», preguntó. Negué con la cabeza. «No me lo ha lavado nadie. Me lo ha aclarado la vida. Tú no eres un monstruo, Sergio. Pero tampoco eres un niño. Has jugado con fuego y ahora te quema. Y pretendes que yo me quede quieta en bata pagando facturas y haciendo croquetas mientras tú escondes cenizas debajo de la alfombra». Apretó los labios. Durante unos segundos pensé que estallaría. Pero para mi sorpresa lo que estalló fue otra cosa. Rompió a llorar. No era un sollozo bonito de película. Era un llanto feo entrecortado de hombre que por fin se deja caer. Me recordó al chaval que se rompió el brazo en el patio del colegio y no quería que lo vieran llorar. «Mamá», balbuceó. «Yo solo quería arreglar las cosas. De verdad. Mateo decía que era cuestión de meses, que luego todo se enderezaba, que si no aceptaba yo lo haría otro.
y cuando quise salir, ya era tarde. Debía dinero, me amenazaban. No quería meterte en eso. Se cubrió la cara. Por eso no te contaba nada, añadió. Porque sabía que papá, si viviera, me habría echado de casa. Y tú me habrías defendido y habría sido peor para todos. Las lágrimas se me agolparon en la garganta. No por lástima, sino por esa mezcla cruel de amor y decepción que solo un hijo puede provocar. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, pregunté en voz baja. No es que hayas metido la pata. Todos lo hacemos. Es que me dejaste fuera. Me convertiste en esa señora tonta a la que se le cuenta una versión recortada para que no moleste. Y aún así, ellos pensaron en mí como en un punto débil. Una madre sola mayor. Perfecta para apretar tu cuello sin tocarte. Le conté lo que Delgado nos había explicado. La vigilancia, los perfiles, el plan de usar a un familiar mayor como palanca. Le hablé de cómo la llamada había cortado el camino, de la muerte de Mateo, de la oportunidad que teníamos última, quizá de que alguien contara la verdad. Sergio me escuchó en silencio. Cuando terminé parecía más viejo. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó. ¿Que me entregue? Quiero que dejes de esconderte, respondí. Que vayas con la cabeza alta con un abogado y cuentes todo, no para quedar de santo, sino para reparar lo que se pueda. Julián empezó esta limpieza. Tú decides si la terminas con nosotros o huyendo solo. Él miró al suelo largo rato. ¿Vas a estar conmigo?, susurró. Voy a estar, pero no voy a tapar nada, respondí. Si mientes, no te seguiré. Si dices la verdad, no te soltaré la mano. Nos miramos. En ese cruce se jugaba algo más que un proceso judicial, se jugaba el tipo de madre que yo quería ser en los años que me quedaban. Los meses siguientes fueron largos y cansados. Declaraciones, papeles, abogados de oficio, idas y venidas a los juzgados. Sergio reconoció su participación, explicó los métodos de Mateo, y de los otros entregó nombres que yo ni siquiera quiero recordar. No lo encarcelaron, pero tampoco salió indemne. Recibió una condena con pena suspendida, trabajos comunitarios y una deuda que tardará años en saldar. Perdió amigos, perdió contactos, perdió esa falsa imagen de listo que todo lo arregla. A cambio ganó algo que nunca había tenido del todo, una conciencia. Yo también cambié cosas. Vendí el piso grande donde había compartido una vida con Julián, y una soledad demasiado ruidosa después. Me mudé a un apartamento pequeño cerca del mar en la costa. Mercedes se enfadó al principio. Te vas a hacer amiga de las gaviotas, y te olvidarás de mí. Pero luego reconoció que se le hacía largo subir al quinto sin ascensor. El día antes de marcharme fui al cementerio. Llevé flores sencillas. Me senté en el banco frente a la tumba y le hablé a la piedra como si hablara con él. No sé si aquello fue un milagro, una casualidad técnica o un último truco tuyo, dije acariciando las letras de su nombre. Solo sé que tu llamada me obligó a hacer lo que siempre evitamos, ver a nuestro hijo tal y como es, con sus sombras, pero también con la posibilidad de cambiar. Le conté lo que había pasado con Sergio, la sentencia, las horas limpiando grafitis, que le tocaba hacer el curso de formación al que se había apuntado. Le dije que yo también había aprendido. Creí que querer a un hijo era quitarle piedras del camino, confesé. Y ahora entiendo que a veces también es enseñarle a caminar sobre ellas sin hacerse más daño del necesario. El viento movió las flores. En algún lugar un pájaro cantó. Cerré los ojos un momento y por primera vez desde la llamada sentí paz.
No una paz perfecta de esas que salen en las postales, una paz real con cicatrices. Hoy cuando anochece en el paseo marítimo y el cielo se tiñe de naranja, me siento en un banco a mirar el mar. A veces Sergio me llama desde Madrid. No siempre. A veces es él, a veces soy yo. Hablamos de cosas pequeñas del trabajo del tiempo de alguna receta. No hemos borrado lo que pasó, pero tampoco vivimos atadas a ello. La voz de Julián ya no suena solo como una advertencia. Ahora la siento como un recordatorio. La vida es frágil, el tiempo es corto, y el amor no se demuestra cerrando los ojos, sino abriéndolos aunque duela. Si has llegado hasta aquí conmigo, quizá también tú guardas llamadas internas que has estado ignorando. Esa intuición que te dice que algo no va bien, esa conversación pendiente, ese lo hablaré mañana que nunca llega. Te invito de corazón a que no esperes una llamada imposible a las 2 de la madrugada para escuchar lo que ya sabes en tu interior. Habla, pregunta, pon límites, pide ayuda. Y si esta historia te ha tocado, de alguna forma, te invito también a compartirla, a dejar tu reflexión y a seguir acompañándonos en más relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para elegir mejor. Fin.